Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard. Ya estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Virgo. Cariño, ¿cómo estás, mi sacerdote, mi sacerdotisa? Espero que estés muy bien, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Recuerda, mi querido Virgo, ten mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube, no estoy entregando lo que es número personal, ni estoy pidiendo lo que es número personal, ¿vale? Tengan cuidado. Solamente en la descripción de cada lectura dejo lo que es un correo, si les interesa lo que es una lectura personal. A través de ese correo se ponen en contacto. Yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Pero por los comentarios de YouTube, no. Yo no entrego número telefónico, cariño, por YouTube. Tengan cuidado, Virgo. Muy bien, corazón. Empezamos, cariño. ¿Qué nos dicen? El oráculo. La regeneración. El número 46 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. ¿Sabes qué siento, Virgo? Si tú llevas una temporada en la cual de repente tú me dices, Richard, todo me va mal, Richard. Me ha dejado la pareja, he perdido lo que es el trabajo, me falta dinero, o a lo mejor me dices, Richard, tengo problemas con la familia, con mis hijos, etcétera, etcétera. Siento, mi querido Virgo, que vas a resurgir como el ave fénix desde tus cenizas, ¿vale? Porque aquí yo veo lo que es una regeneración. Vuelves a empezar otra vez. Una nueva oportunidad para tu vida, mi querido Virgo. Fíjate muy bien en esta carta. Si tú te das cuenta, este oráculo, corazón, este pequeño árbol, cariño, está creciendo en medio de un terreno volcanoso, cariño. Parece como que no puede crecer nada ahí, no hay vida, pero sin embargo nace la vida, mi querido Virgo, ¿vale? Siento un Géminis muy fuerte. Si tú me dices, Richard, no creo, es como que las cartas me dan a entender lo imposible, mi querido Virgo, se va a hacer posible. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, he perdido el trabajo, estoy a punto de que me van a echar de casa. Me dicen, cariño, que viene algo, aparece lo que es una energía para poder rescatarte, Virgo. Entonces, lo imposible se hace posible. Richard, ¿tú crees que pueda tener lo que es una oportunidad en el amor? Lo imposible se hace posible. Richard, ¿tú crees que a lo mejor mi salud va a mejorar? Lo imposible se hace posible, cariño. Lo que tú crees que ya está terminado, siento que va a llegar una luz de esperanza para vosotros, Virgo, ¿vale? En cualquier aspecto, amor, trabajo, dinero, salud, etcétera, etcétera. Siento que llega una energía de esperanza, Virgo. Muy bien. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para mi querido Virgo. Carta guía, carta consejo para mi querido Virgo. La carta de la fuerza, cariño. Siento, mi querido Virgo, que vas a superar cualquier obstáculo que se te presente lo que es en el camino. Siento, corazón, que muchos de vosotros van a empezar su nueva historia, su nueva vida, mi querido Virgo. Siento esto. Hay una persona, Virgo, que te piensa, ¿vale? Existe una energía que siempre te está recordando. No todo tiene que ser amor de pareja, cariño. Hay otras cosas en el mundo, Virgo. A lo mejor puede ser que un familiar te está pensando, tu hijo te está pensando, un amigo te está pensando, tu ex te está pensando también, ¿por qué no? Pero hay una persona que siempre te lleva en su mente, siempre te lleva en su recuerdo. O hay una persona, una energía, Virgo, que ya no está lo que es en este plano terrenal, que siempre está vigilando tus pasos, siempre está intentando protegerte, cariño. Vamos a continuar. Puede ser que muchos de vosotros están lidiando con un Leo. Me sale Virgo o Tauro. Me confirmó Virgo. Me sale Capricornio. Cierras con un Aries, cariño. ¿Sabes qué siento, Virgo? Yo siento que si tus padres están contigo en esta tierra, ellos están pendientes de tu vida, quieren protegerte. Si tus padres no están en este plano terrenal, ellos te están cuidando desde los cielos, cariño. Te están cuidando. Porque tenemos aquí la carta de la sacerdotisa. Una persona mayor, una persona adulta, siempre está detrás de ti. Siempre te está cuidando, mi querido Virgo. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver. Vamos a ver, cariño, qué me dice
los ángeles del amor. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Recuerda que el amor no tiene que ser todo de pareja. A lo mejor yo que sé, un mensaje de sentimientos de mamá, de papá, de tus hijos, cariño. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, Virgo. Dice, niños, su vida amorosa se ve influida por los niños. Vale. O vosotros van a ser padres, no digo todos, pero hay un grupo que va a ser padres, o simplemente, cariño, a ti te atrae lo que es una persona, o has coincidido con una persona con la cual de repente vosotros se conocen desde la infancia también, o tienen hijos en común. ¿Por qué no? A lo mejor me dice Richard, es la mamá de la compañera de mi hija o de mi hijo también. Puede ser que tengan hijos en común, puede ser que vuestros hijos, cariño, sean amigos y entonces vosotros tienen trato, tienen comunicación, tienen contacto, pero está surgiendo lo que es el amor, ¿vale, mi querido Virgo? El otro mensaje también que te puedo decir, mi querido Virgo, para muchos de vosotros es muy importante, si tú eres madre, si tú eres padre, poder arropar a tus hijos, poder proteger a tus hijos, cariño. Es muy importante para vosotros, o quieres ser madre o quieres ser padre. Vamos a continuar, cariño. Recuerda que es una lectura bonus general. Signos. Vamos a ver, signos. Vamos a ver, uno más, ¿vale? Porque te he entregado. Capricornio, me lo confirmó. Es que sentí esa energía, cariño. Iniciales. Vamos a ver iniciales. La letra K y la letra L. La letra H. La letra C y la letra D. La letra P. Muy bien, Virgo. Muy bien, corazón. Vamos a ver, cariño, cómo están tus energías y luego voy a canalizar, ¿vale? Pero primero voy a ver cómo están tus energías. Vamos a ver, Virgo, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude para Virgo, que Dios universo me ayude para Virgo. ¿Cómo están tus energías, cariño? Vamos a ver esta carta. La carta del Rey de Oros. ¿Sabes qué siento, Virgo? O tú de repente quieres descubrir una verdad, o tú de repente estás buscando la manera de solucionar lo que es un problema, o quieres saber de una persona, pero tú estás buscando algo que te interesa, ¿vale? Vamos a seguir. La carta del 4 de bastos. Posiblemente puede ser que esta situación que tú estás buscando, que es algo que te interesa, ya se hubiera realizado ya. Pero sin embargo es como que tú me dices, Richard, ellos tienen la verdad, ellos simplemente me pueden ayudar en esta situación, pero te ponen bloqueos, cariño. Te ponen bloqueos. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, yo estoy buscando la forma de salir adelante en un proyecto, en un trabajo. Pero sin embargo, no sé qué pasa, que mi entorno me pone barreras. Vamos a suponer que tú estás trabajando. ¿Para qué? Para un ascenso, vamos a suponer, para un aumento de sueldo. Y puede ser que tus compañeros de trabajo o una persona dentro del trabajo del proyecto te pone barreras, cariño. Te pone obstáculos. En el amor, vamos a suponer que tú me dices, Richard, ¿cómo me gustaría saber cuáles son sus intenciones? Tengo un amigo o una amiga que lo sabe, pero no me lo quiere decir. Te pone obstáculos, cariño. Te pone obstáculos. Con la familia, a lo mejor tú me dices, Richard, yo lo único que quiero es que mi familia sea feliz. Yo lo único que quiero que tengan paz. Pero sin embargo puede ser que tus hijos son rebeldes, puede ser que a lo mejor de repente alguno de tu entorno está por malos pasos o tu pareja no quiere entender. Te ponen obstáculos, Virgo, ¿vale? Pero tú continúa firmes. La carta también del 10 de copas, la carta también del caballero de bastos. Por el momento, mi querido Virgo, siento que para muchos de vosotros el problema que está relacionado con la casa, que está relacionado con la pareja, todavía falta claridad, todavía, ¿vale? Pero tú estás luchando para que pueda existir lo que es armonía, pero todavía falta. La carta del caballero de bastos me está diciendo, muchos de vosotros, mi querido Virgo, están esperando una respuesta de una persona que implica casa. Cuando te digo que implica casa, puede ser pareja, puede ser hermanos, puede ser familia, puede ser hijos. Estás esperando una respuesta. Quizás para que tomes lo que es una decisión, posiblemente para poder dejar claro todo o para hacer un proyecto también, pero estás esperando una respuesta de la familia o de la pareja.
estás esperando. Vamos a continuar. Voy a canalizar, ¿vale? Te enseño las cartitas. Poco a poco, Virgo, poco a poco, corazón, las cosas se van a poner lo que es en orden. Vamos a canalizar, que Dios Universo me ayude. Vamos a ver, mi querido Virgo, vamos a canalizar, ¿vale? Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios y el Universo me ayude, mi querido Virgo. Muy bien, me encanta, cariño. Me encanta, mi querido Virgo. Listo, corazón, listo. No sé por qué siento, Virgo, que tú me dices, Richard, tienes razón. Yo también siento que hay un ser de luz que me acompaña. Puede ser padre, puede ser hijos, pero yo siento, Virgo, que tú tienes un ángel que te acompaña. Hay un ser de luz que siempre está guiando tus pasos. O posiblemente cuando tú estás más desesperado, desesperada, a lo mejor de repente lo sueñas, a lo mejor de repente lo piensas, etcétera, etcétera. Es como que me dice, dile que estoy aquí, dile que estoy presente, dile que todo se va a calmar. Es esto, ¿vale? A pesar, mi querido Virgo, que te ponen obstáculo, yo siento, Virgo, que tú lo único que quieres es paz. Tú lo único que quieres es tranquilidad. Tú quieres llevar la fiesta en paz. Pero hay alguien, Virgo, que te pone bloqueos. Y yo creo que está relacionado con la familia o con una persona en especial, pero siento que ese ser de luz observa todo lo que te están haciendo, observa todo lo que está pasando, Virgo. Observa todo, ¿vale? Ahora quizá de repente puede ser que la otra parte pues está disfrutando, se siente poderoso, poderosa, siente que está ganando la batalla, pero recuerda que hay un ser de luz que observa. No sé por qué siento, Virgo, siento decirlo esto, pero el karma llega para todos. Si esta persona, sea quien sea familia, sea pareja, sea hijos, está haciendo algo que te está causando dolor, Virgo, el karma llega para todos, ¿vale? Hay un ser de luz que está observando. Vamos a continuar, cariño. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios y el Universo me ayude. Estoy viendo la imagen de personajes que pueden ser de los años 70, de los años 80 también, puede ser. Se visten de una forma que no corresponde a este tiempo. Entonces, estamos hablando de una persona que tranquilamente supera los 60 años para adelante, ¿vale? O 50 años también. Y el otro mensaje también puede ser que tú me digas, Richard, no, hay una persona que se fue a temprana edad, pero no es de esa época, pero es verdad que siempre le gustaba vestirse de repente de una manera muy clásica, es verdad que a lo mejor de repente le encantaba mucho la historia, cosas del pasado, etcétera, etcétera. Tienes que estar atento y atenta con los mensajes. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, estamos lo que es en el 2023. Vamos a suponer que me dices, Richard, esta persona no tiene ni 30 años que ha partido, ¿vale? No tiene ni 30 años, pero yo soy consciente que le gustaba ver de repente películas del oeste, le gustaba de repente mucho lo que es las culturas antiguas, etcétera, etcétera. Entonces, tú tienes que estar relacionando el mensaje, mi querido Virgo. Tienes que estar relacionando, ¿vale? El otro mensaje también, Virgo, veo dos personajes. Es como si estuvieran vestidos con ropa de colegio, uniforme. Tú solamente toma lo que es tuyo. Y veo que hay un conflicto, Virgo. Puede ser de repente de que tú has tenido lo que es un conflicto con una persona con la cual estabas estudiando también, o tuviste un conflicto con un hermano o con una hermana. Veo un conflicto aquí, Virgo. Veo que los seres de luz están intentando de que las cosas se pongan en orden, de que tú tengas armonía. Para muchos de vosotros también, mi querido Virgo, hay una persona que vive cerca de ti, cerca. Puede ser que o está al costado de tu puerta o está frente de tu puerta. Veo que esta persona como que tiene un concepto muy negativo hacia ustedes, Virgo. Tú solamente toma lo que es tuyo porque es una lectura general. Esta persona, mi querido Virgo, en algún momento es como que te hubiera criticado, te hubiera juzgado o de repente piensa de que tú has hecho algo lo que es en su contra. Dime si tú sientes silbidos,
Si a lo mejor cuando tú estás en casa solo o sola, sientes que alguien te silba, Virgo. Porque he sentido esa energía, ¿vale? He sentido esto. Dentro de casa o cuando tú estás en la calle, tú sientes que alguien silba. Tú sientes que alguien de repente te llama con las energías, pero especialmente los silbidos. Pero no es un silbido así, no, así, así, cariño, ¿vale? No es el típico silbido que haces, no, hace así, cariño. Ese tipo de silbido. Vamos a continuar, mi querido Virgo, vamos a continuar. Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, hay una energía que dice, lo siento, lo lamento mucho. Es como que tú hubieras estado cerca de el altar, una iglesia. Algo pasó en ese momento. O muchos de vosotros posiblemente se quedaron a medias de casarse. A lo mejor de repente esta persona te dejó antes de casarse, cariño. ¿Tenían planes o ya estaban lo que es en la puerta de la iglesia? Siento que esa persona te dice, lo siento mucho. Puede ser que esta persona no tienes contacto, no tienes comunicación, pero quiere pedirte perdón. Perdón, mi querido Virgo. Dice, lo siento, dice. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, corazón. Recuerda que es una lectura general. Vamos a ver, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Estoy viendo, Virgo, como que una persona quiere abrazarte otra vez, quiere sentirte otra vez. Lamentablemente siento que esa persona ya no está en este plano terrenal. Es una persona que le encanta el color rojo, o se vestía de color rojo, o le encanta el color rojo. Veo que esta persona, cariño, a veces solamente observa, llora por ti. Entonces, es un ser de luz que te cuida. No sé qué tiene que ver para ti Susana o Ángela. No sé qué tiene que ver. Tú solamente toma lo que es tuyo. En algún momento, mi querido Virgo, sea la energía que sea, puede ser varón, puede ser mujer, es como que tú me dices, Richard, yo siento su aroma, yo siento su olor. Muchos de vosotros tienen una prenda de ellos. Y a veces cuando a lo mejor te sientes, y me ha dicho sí, le he escuchado, sí, me ha dicho sí, en la prenda, Virgo, en la prenda. Sí, me dice sí. Muchos de vosotros tienen una prenda de esta persona que ya no está en este plano terrenal y tú sientes su aroma. Tú sientes. Estoy viendo también, a lo mejor de repente alguno de ellos partió con poco pelo. Veo poco pelo, cariño. Puede ser que tuvo lo que es una enfermedad, puede ser que se le cayó el pelo. Veo poco pelo. O es una persona que no tenía mucho pelo. Veo eso, ¿vale? Pero no sé por qué siento que algunos se fueron por una enfermedad. Sí, una enfermedad la cual me dice me ha dicho yo. Pero no puedo decir que es una energía femenina, puede ser masculina o a lo mejor de repente su voz lo tiene como muy grave, muy fuerte, pero me ha dicho yo me ha dicho. Veo también, mi querido Virgo, porque estoy con los ojos cerrados, veo como que hay una ave que siempre canta, siempre te guía. Siento que la energía está ahí. A mí me ha impactado. He abierto mis ojos, ¿vale? He abierto mis ojos, Virgo. Pero a mí me ha impactado que justo cuando yo te he dicho, tienes una prenda de esta persona, esa energía ha dicho, yo. Pero o tiene la voz ronca, la voz grave, si es mujer, o es un hombre. O es un hombre, ¿vale? Vos cerrar los ojos, cariño. ¿Qué más me dicen? Me dicen que algo tú tienes en un armario o en un cajón. Algo tú tienes. A veces tú has escuchado inclusive como que suena ese armario, ese cajón. Algo tienes de una persona que no está en este plano terrenal. Me dice, quiero verlo. A lo mejor lo tiene mucho tiempo encerrado. Puede ser una foto, puede ser una prenda. Quiero verlo. Si es una joya, pues póntelo, Virgo.
póntelo. Si es una foto, esa foto, pues yo qué sé, sácalo de ese cajón y ponlo lo que es en un cuadrito. Porque me dice, quiero verlo, me dice. Me dice, no tiene por qué castigarse así, o yo ya tengo mi castigo, me está diciendo. Me dice, ¿te acuerdas aquel día que saliste a pasear y sentiste mi energía? ¿Tú has sentido su energía un día que tú has salido a pasear? Veo el color blanco. O había neblina, o había mucha nube, o estaba nevando. Que puede ser que estaba nevando, o tú estabas vestido o vestida de blanco. Dice, quería decirte muchas cosas, pero alguien nos interrumpió. Alguien te interrumpió cuando tú sentías su energía, Virgo. No sé qué tiene que ver la escalera, algo con la escalera, algo, me dice, la escalera me dice. La escalera. Veo que muchos de vosotros, Virgo, tienes como, hay una pared, hay un rincón de tu casa donde tienes como un espejo, y en ese espejo, al costado o por la pared también, hay fotos. Hay fotos o imágenes, Virgo. Hay fotos o imágenes. Y veo que muchas veces vosotros, de repente cuando te vas a peinar o algo, ves las fotos y te recuerdas o siente la energía, Virgo. Siente la energía. ¿Alguna vez has intentado, inclusive me dice Richard, a veces como que me impresiona y tengo ganas de retirar esas fotos o esas imágenes? ¿Has tenido ganas, Virgo, de retirar todo lo que tienes ahí? Me dicen que no lo hagas, por favor. Me dice que no lo haga, por favor, que se quede esa foto ahí. Dime Virgo, de vosotros, ¿quién de vosotros, algún familiar o una persona fue boxeador? Porque estoy viendo guantes de boxeador. O le encantaba el boxeo o hacer algún tipo de deporte. Algún tipo de deporte o boxeo, ¿vale? Vamos a ver. Siento que hay una persona que tardó mucho en irse. Mucho. Porque veo que tú o una energía está como sentado en un hospital y es como que estás esperando simplemente de que llegue la hora. Y ese recuerdo, esa sensación lo tienes ahí tú. No, es como que me dice Richard, ese recuerdo, esa sensación me llena de nostalgia mucho. Porque una persona como que tardó, como que tú sufriste también, cariño. Natalia, Nélida, algo con la N. Natalia, Nélida, Natalia o Nélida, no sé. Tú solamente toma lo que es tuyo, ¿vale? Vamos a ver. Mi querido Virgo, hay una persona que te observa, hay una persona que su energía no es buena. Tiene las uñas largas, de punta inclusive. Se pinta con colores fuertes, especialmente rojo o negro. Rojo o negro. Esa persona, cariño, tienes que ir con cuidado, ¿vale? Ve con cuidado porque su energía no es buena. Tiene una energía muy complicada. No me gusta, Virgo. No me gusta. Entonces, tienes que ir con cuidado, ¿vale? Tiene las uñas largas, se pinta con colores fuertes. Rojo, negro. Yo es que no sé si atreverme a amarillo, pero rojo y negro sí, ¿vale? Me dice, esa persona te robó algo, Virgo. Algo te robó esa persona, ¿vale? Algo cogió tuyo. O te quiere quitar algo. Me dice, sí, es cierto, me dice. Te quiere quitar algo, Virgo. Recuerda que puede ser inclusive familia. Puede ser familia también. Siento, mi querido Virgo, que muchos de vosotros siempre van a un camposanto, siempre como a rezar, a dejar flores también. Siempre van, cariño. Ese lugar donde tú vas, sientes paz, sientes mucha paz, sientes mucha tranquilidad. Te quedas horas, Virgo, horas y horas también. Te quedas horas. Es como que me dice Richard, solamente cuando estoy aquí encuentro mi paz, mi tranquilidad. Alguien siempre te hace como juegos o te toca por los pies. Alguien siempre, mi querido Virgo,
te toca por los pies o te hace como juegos. Sí, joyas, veo joyas. ¿Te van a entregar una joya o una herencia o hay algo que tú me dices, Richard? He escuchado otra voz. En las joyas, joyas o herencia, cariño. Algo que está relacionado con las joyas o las herencias. Dile que lo recupere, me dice. Dice que es tuyo, cariño, y tienes que recuperarlo, mi querido Virgo. Muy bien, corazón. Voy a sacar cartas, ¿vale, cariño? Voy a sacar cartas. Si quieres que siga canalizando, pídemelo. Si tú me dices, Richard, solamente quiero que haga la lectura canalizando. Dímelo, cariño. Es que no puedo estar centrado al 100% con la canalización porque hay personas que buscan otra información, ¿vale? Vamos a continuar. Vamos a ver qué más nos quieren decir las cartas. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, mi querido Virgo. Que Dios Universo me ayude, mi querido Virgo. ¿Qué más me quieren decir las cartas? Vamos a ver. A ver. Tenemos lo que es la carta del 6 de oros. La carta también del juez. Cariño. Del paje de bastos. Del príncipe de bastos. ¿Sabes qué siento, Virgo? Es como que tú me dices también, para aquellos que están en trabajo, Richard, yo necesito que me dé una respuesta, yo necesito que me dé lo que es un aumento, pero cada vez que yo lo pido, como que vosotros tienen lo que es un enfrentamiento, o simplemente te da largas, o no quiere darte ese aumento, mi querido Virgo. No quiere dártelo, ¿vale? Siento que tú me dices, Richard, lo único que hace es juzgar, lo único que hace es criticar, lo único que hace es señalarme, pero no me está dando lo que yo le estoy pidiendo. Muchos de vosotros, Virgo, si tú estás pidiendo algo es porque tú te lo mereces. Es algo que te corresponde, cariño. Puede ser en el trabajo, puede ser herencias, puede ser joyas, pero tú estás pidiendo algo que es tuyo, cariño. Tú estás reclamando algo. La carta del 10 de espadas. Y veo que tú me dices, Richard, no hay manera. Al contrario, es como que vosotros se hubieran separado, como que vosotros no se hablan, o esta persona no te tiene bloqueado, bloqueada, pero tú me dices, Richard, lo único que yo quiero es que me devuelva algo que es mío. La carta también del rey de espadas. Vamos a ver. Y cierras con, cariño, tienes que arreglar todo tipo de documento, Virgo. Si tú estás reclamando algo, vamos a suponer que tú pides un aumento. Entonces, es muy importante que si te dan lo que es un aumento, lo hagas de una forma legal. Que no te diga, no, te lo voy a dar lo que es de una forma negra. Aquí dicen así, ¿vale? Sin contrato, sin documentos. No, cariño, porque te lo puede quitar luego. No vaya a ser que a lo mejor para que estés tranquila, tranquilo, a los 3 meses, 6 meses y luego te lo quita. Tienes que hacerlo con documento. Si esta persona posiblemente también, vamos a suponer que es una lectura espejo. Vamos a suponer que hay una persona, Virgo, que te está pidiendo que tú lo pagues algo. Si tú vas a pagar algo a alguna persona, hazlo con documentos. No vaya a ser que luego diga, no, nunca me lo devolviste y tú tengas un contrato con él o con ella. En pocas palabras, Virgo me dice, hagas lo que hagas, hazlo de una forma legal. Legal, cariño. Siento, Virgo, que están buscando información de tu vida, cariño. Están buscando. Posiblemente esta información que están buscando es quizás para buscar si existe algo malo, para luego usarlo lo que es en tu contra. Muchos de vosotros, Virgo, están hackeados y hackeadas. Muchos de vosotros tu cuenta lo está revisando alguien, cariño. Ten mucho cuidado, corazón. Si tienes cuentas bancarias, si tienes perfiles, redes sociales, si a lo mejor me dice, Richard, hay algo que no quiero que descubran, siento que alguien te está vigilando, alguien te está espiando, mi querido Virgo. Siento esto. Tenga mucho cuidado con las estafas telefónicas. Tenga mucho cuidado, Virgo, porque siento que alguien quiere hacerte lo que es una mala jugada. Corazón, ten mucho cuidado, ¿vale? Si tú me dices, Richard, también, ¿tú crees que está relacionado con trámites legales, documentos? Sí, tienes que tenerlo resguardado en un lugar seguro. Siento que alguien está buscando algún documento legal. Siento que alguien quiere de repente hacer algo relacionado con el sistema, con documentos, trámites, internet. Tienes que tener mucho cuidado, Virgo. Vamos a continuar. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver.
Respuesta en el tarot egipcio. 3 grupos. 3 grupos, Virgo, 3 grupos. Respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver, se ve. Opción 1, opción 2 y opción 3. Ahora, 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1. Opción 1, opción 2, opción 3. 1. La carta de la templanza es un sí, puede ser que estás lidiando con un Sagitario. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta de la torre es un no, puede ser que estás lidiando con un Capricornio. Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta de la sacerdotisa es un sí, puede ser que estás lidiando con un Tauro o con otro Virgo. Vamos a ver, corazón, ¿qué más me dice? Vamos a ver, Virgo, qué nos dicen para solteros y solteras. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, Virgo. Solteros y solteras. Vamos a ver, corazón. Tenemos lo que es la carta de loco. Hay una persona que te observa, hay una persona que te sonríe. Veo que esta persona cada vez que coincide contigo se emociona. O a lo mejor de repente me dice, Richard, soy yo quien se emociona. Soy yo quien sonríe. Esta persona, cariño, es una persona... no tiene maldad, ¿vale? No tiene maldad. Es muy sincero, es muy abierto. Es una persona que si te dice algo, lo hace de corazón. Puede ser que sea menores que ustedes o le falta experiencia también. Le falta experiencia, pero siento que cada vez que coincide contigo, siento que cada vez que te ve, esta persona se emociona. Virgo. La carta también del 6 de Pentáculos. Esta persona te va a dar algún tipo de detalle, cariño. O de repente te llevas una sorpresa y te trae lo que es un regalo. Siento esto. Voy a tomar un poquito de agua. Perdón. Esta persona, mi querido Virgo, siento como que va a ser muy detallista. O te trae un regalo, te trae una sorpresa, o yo qué sé, cariño, te hace una invitación. La carta también de la justicia. Veo que esta persona, Virgo, es una persona leal. Es una persona que realmente sabe lo que quiere. En esa conversación, o en esa propuesta, o esa invitación que va a haber, esta persona te va a dar a entender o te va a decir lo que siente por ti. Porque tenemos la carta de la justicia. La carta también del diablo. Y siento que cuando esta persona te diga lo que siente, lo que piensa, como que va a surgir una chispa entre ustedes. O esta persona te ha insinuado algo. A lo mejor tú me dices, Richard, lo que pasa, Richard, que hay una persona que siempre conversamos, siempre hablamos, es muy atento, muy atenta, me hace detalles. Esta persona yo creía que no sentía nada por mí, pero hace unos días me ha dicho lo que siente. Y da la casualidad que hasta ese momento yo no sentía nada, pero ahora me siento atraído o atraída por él o por ella. Cariño, yo siento que lo que ha empezado como una amistad, lo que ha empezado como un coqueteo, Virgo, se convierte en algo pasional. Van a tener algo pasional por el momento, porque tenemos la carta del diablo. Y cierras con la carta de la rueda. Cariño, esta persona yo siento, mi querido Virgo, que está por ti. Siento que este hombre o esta mujer siente algo especial por ti. Te lo va a decir, cariño. Te lo va a decir. Esa persona que siempre ha sido detallista, esa persona que siempre te trae de repente, yo que sé, un dulcecito, un helado, o te acompaña a casa, te ayuda a lo que es en el trabajo, lo que sea. Esa persona siente algo por ti, solteros y solteras, ¿vale? Posiblemente también puede ser que muchos de vosotros están estudiando juntos también. Puede ser, mi querido Virgo, ¿vale? Pero esa persona siente algo por ti o vosotros se conocen desde la infancia, la juventud, la adolescencia. Esta persona te va a decir lo que siente. Solteros y solteras. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver qué nos dicen economía. Economía, cariño. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, Virgo. Que Dios universo me ayude, Virgo. Economía. Vamos a ver. ¿Qué nos dice en economía, mi querido Virgo? Tenemos lo que es la carta del 8 de copas, la carta también del Rey de Oros, la carta del 10 de bastos y cierras con la carta del caballo de bastos. Yo lo que siento, mi querido Virgo, me dice Richard,
estoy trabajando mucho en un proyecto, es muy importante para mi familia, es muy importante para mi entorno, y siento que a lo mejor me dice Richard, me pongo un poco nervioso, nerviosa porque el dinero se me acaba, me pongo un poco nervioso, nerviosa porque no está dando los frutos como yo esperaba. Mi querido Virgo, tranquilo, tranquila, te viene un cambio. O tú vas a encontrar lo que es una idea para que mejore lo que es la economía, o hay una persona que te va a hablar de un proyecto, o posiblemente te va a ayudar para hacer cambios. ¿Para qué? Para que puedas ganar más, para que la estabilidad económica llegue a lo que es en tu vida, ¿vale? Siento que en estos momentos lo estás pasando mal. Siento que en estos momentos estás nervioso, nerviosa. Pero aparece tu ángel de la guarda, Virgo. Este ángel de la guarda te va a ayudar para hacer un cambio y para tener ingresos. ¿Vale? Es esto. Vamos a continuar, corazón. Recuerda que es una lectura bonus general. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios universo. Vamos a ver los ángeles del amor. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para mi querido Virgo. Que Dios universo me ayude para mi querido Virgo. Confianza. Esta situación necesita que tenga fe. Entonces, cariño, esa persona que se va a declarar, que a lo mejor de repente me dice, Richard, me llega como un baldazo de agua, Richard. Yo no esperaba que este chico o esta chica sintiera algo por mí. Tienes que confiar, cariño. Es tu oportunidad, me dicen, ¿vale? Es tu oportunidad. Vamos a ver las características. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude para mi querido Virgo. Que Dios universo me ayude para mi querido Virgo. Las características. Que Dios universo me ayude para mi querido Virgo. Las características, corazón. Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, posiblemente tú estás lidiando con un Libra o con una persona a la cual está relacionado su vida con la justicia. O de repente trabaja en trámites legales, documentos, etcétera, etcétera. Esta persona también puede tener rasgos asiáticos, cabello negro, largo. Es una persona, corazón, es una persona como que también tú me dices, Richard, a veces siento que está conmigo, a veces siento que no. Es como si tuviera doble personalidad. Puede ser tranquilamente, aparte de Libra, que estamos hablando de un Géminis. De un Géminis. Es como que me dice Richard, esta persona dice que me quiere, pero sin embargo no quiere de repente conocer a los tuyos, o a lo mejor de repente, yo qué sé, me dice te quiero, pero todavía no vamos a ser pareja, vamos a estar como estamos. Vamos a continuar. La carta también del ermitaño. Existe una persona de elemento tierra o cualquier otro elemento que está en la distancia. Puede ver una diferencia de hora entre vosotros, ¿vale? Esta persona es de piel blanca, cabello largo, rubio, castaño, natural o pintado. Su trabajo puede estar relacionado con hoteles, de repente también construcción, mantenimiento, etcétera, etcétera. La carta de la reina de oros. Hay una persona con la cual entre vosotros dos hay una situación que se tiene que hablar. Esta persona puede ser tu jefe, puede ser tu jefa, puede ser que sea una persona que tiene un poder adquisitivo alto, puede ser tu profesor, tu profesora, pero tienes que hablar con esta persona. Esta persona piensa en ti, pero por las circunstancias posiblemente tiene que mantenerse frío o distante. Frío o distante. Veo que esta persona hay un sentimiento. No vaya a ser, mi querido Virgo, que a lo mejor me dice Richard, me gusta mi profesor, mi profesora, me gusta mi jefe, mi jefa, o esta persona tiene un compromiso también. Un compromiso. A lo mejor tú me dices, Richard, necesito que tome una decisión, necesito que aclare qué es lo que somos nosotros, pero en estos momentos este chico o esta chica se siente entre la espada y la pared, pero te piensa. Elemento tierra, Tauro, Virgo, Capricornio. Tranquilamente vosotros vienen de un pueblo o esta persona vive un poco apartado de la ciudad, ¿vale? No le gusta estar en la multitud, le gusta vivir un poco aislado, le gusta de repente vivir lo que es en un pueblo o apartado de la ciudad. Puede ser de rasgos mulatos, como también puede ser rubio o rubia. Se viste muy bien, físicamente está muy bien, es una persona, cariño, que tú cuando lo vas a ver en la calle está siempre impecable, cariño. Es muy detallista con su vestimenta, desde los zapatos hasta su cabello. La carta también del 10 de bastos, elemento fuego. Aunque me dice elemento fuego que puede ser Leo, Sagitario, Aries, también siento un Tauro. Hay una persona, mi querido Virgo, que deja todo.
todo, cariño, para empezar otra vez. Veo que esta persona te va a buscar. Esta persona o se está divorciando, o esta persona se divorció, o esta persona deja un país y vuelve al país de origen, o simplemente se va al país donde tú estás. Es como si estuviera empezando otra vez desde cero, mi querido Virgo. Viene de un lugar donde hace frío o de repente hay mucho viento. Es una persona que tiene que estar muy abrigado también. O de repente vosotros están en un lugar donde actualmente hace mucho frío, mucho viento. Esta persona tiene lo que es el cabello largo, sea hombre o mujer. Le gustan los colores vivos, pero también como que mezcla. El color naranja es su preferido. La carta también del caballero de copas. Existe una persona que no supera los 30 años, pero tú ve tomando lo que es tuyo. Puede ser que venga de la costa de cualquier país, porque veo que está un poco bronceado o bronceada, del Mediterráneo. Puede ser también inclusive de los Emiratos Árabes, puede ser de Dubái, puede ser Pakistán, la India, un italiano, ¿por qué no? O latino. Porque sus rasgos son así, cariño. Cabello negro o castaño, oscuro. Cejas pobladas. Delgado o delgada. Tiene tatuaje, alguno de ellos. Le gusta vestirse de una manera muy despreocupada, muy clásico también. Esta persona, aunque me dice caballero de copas, también puede ser un Sagitario. Siento que esta persona o te envía una carta, o te llama por teléfono, o se presenta en tu casa, cariño, para decirte todo lo que siente por ustedes, mi querido Virgo. Veo que esta persona, cariño, es una persona que viene con todas las buenas intenciones. Y creo que ya al principio de la lectura nos decían esto. Hay una persona que viene con todas las buenas intenciones. Entonces, cariño, si tienes esa oportunidad, yo te recomiendo que confíes y te arriesgues, corazón. Gracias por tu apoyo, Virgo. Gracias, cariño. Ten en cuenta, mi querido Virgo, que existe un ser de luz que quiere que tú no te rindas, que luches por lo que tú sientes que es tuyo, ¿vale? Muchos de vosotros posiblemente están en conflicto con alguien, pero siento, Virgo, que alguien te acompaña. Gracias por tu apoyo, corazón. Un besote. Hasta la vista y sé feliz.